Bueno, presenté el programa diciendo que íbamos a tratar dos instituciones muy importantes en la historia de la Argentina, como el sindicalismo y el radicalismo, dos instituciones en crisis. Estamos aquí con Karina Banfi, es diputada, diputada nacional, Miguel Basset, otro diputado nacional, y Facundo Suárez Lastra, candidato y seguramente, a juzgar por lo que marcan las encuestas, va a ser diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre. A los tres, gracias por venir. Gracias. Por la invitación. El título está puesto, yo quiero saber si están de acuerdo o no con que el radicalismo está en una severa crisis. Yo pensé que me había confundido y que estabas por invitar a unos peronistas. Cuando dijiste partido, institución en crisis, dije el peronismo. También, también. No, sin duda. Creo que el radicalismo no es una mala idea para el próximo programa. No, yo creo que el radicalismo en crisis no está. El radicalismo está en un proceso de recuperación, de crecimiento, gobierna varias provincias, las está gobernando bien, está rompiendo esta estigmatización de que el radicalismo tenía dificultades para gobernar, está gobernando provincias complicadas. El caso de Jujuy es el más paradigmático, gobierna Corrientes, muy bien. En Mendoza tiene un excelente gobierno, participa de la intendencia de la mayoría de las capitales de provincia, crecimos en diputados, crecimos en senadores. Si eso es una crisis, bienvenida sea. Ahora, están siendo... Pero antes de seguir, los invito a hacer un repaso de lo que fue la historia del radicalismo del 83 en adelante, con sus momentos de alza, con sus momentos muy graves, en este compilado a partir de Alfonsín hasta recién. Amigos de la capital federal, argentinos, se acaba la dictadura. El balcón del histórico Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la República Argentina, doctor don Ricardo Alfonsín, y en instantes más se dirigirá al pueblo argentino en esta jornada memorable donde la democracia ha vuelto a la vida de la nación. Compatriotas, ¡felices Pascuas! Hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre. He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la Nación Argentina, con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Minutos después de firmar su renuncia, Fernando de la Rúa se retira en helicóptero de la Casa Rosada. Quiero agradecerle a Lilita y a Ernesto, de corazón, por esta construcción. Se te veía ahí, Facundo, detrás de Alfonsín el día de Felices Pascuas. El de pelo negro era. Sí. Era jefe de gobierno, ¿no? Por si estabas ahí. Intendente. Intendente, claro. Sin duda, el radicalismo mantiene presencia territorial en algunas provincias gobernando, con muchas intendencias. Ahora, a nivel nacional, su poder, su presencia y su poder de decisión es, no digo inexistente, pero sí muy bajo. No, pero no es tan así. A ver, primero y principal, yo creo que el radicalismo interpretó adecuadamente un momento de la historia argentina. La sociedad reclamaba un cambio, la sociedad argentina reclamaba un cambio. Yo recuerdo que nos pedían a todos los partidos de la oposición que nos uniéramos frente al kirchnerismo porque había que cambiar el rumbo de la Argentina. Por supuesto, un gran sector de la sociedad, otro sector de la sociedad estaba apoyando al kirchnerismo.
La verdad es que nosotros fuimos a Gualeguaychú, ahí hubo un debate, incluso yo fui de los que participaba de otra posición, nosotros impulsábamos otro tipo de alianza, pero lo cierto es que el Partido Radical ya en Gualeguaychú da un primer ejemplo de lo que debe ser un partido político. Se hace una convención, esa convención decide que esta era la construcción política en la que había que participar, Cambiemos con el PRO y con la coalición cívica, y la verdad es que todo el partido se encolumna detrás de esa decisión. Y a partir de allí yo creo que fuimos parte de una construcción política que llega al gobierno y la principal preocupación del radicalismo no es cuántos son los cargos o los puestos que ocupamos en el gobierno. En realidad la principal preocupación del radicalismo es que al gobierno le vaya bien o que el gobierno haga bien las cosas de manera tal de que no se produzca una nueva desilusión en la sociedad. Y desde ese punto de vista nosotros estamos trabajando bien, y sobre todo con esto termino, y sobre todo estamos trabajando muy bien en el Congreso de la Nación. Por eso hemos dicho reiteradas veces que en realidad nuestra principal participación es la participación que tenemos, más allá de los gobiernos municipales y de los gobiernos provinciales a los que viene hacía referencia Facundo, la participación que tenemos en el Congreso es una participación muy importante. Allí se decide en gran medida el rumbo político de la Argentina, obviamente acordándolo con el Poder Ejecutivo, pero allí se toman decisiones muy importantes. Ahora, que al gobierno le vaya bien con la colaboración del radicalismo no excluye que, más aún, si al gobierno le va bien y Cambiemos en los 2 años que quedan, ni hablar si consigue ser reelecto en el 2019, el radicalismo va a haber perdido mucha de su identidad y Cambiemos va a quedar, si se quiere, más asociado a la figura, ni hablar de Macri, pero del macrismo en general. Es una cosa no quita la otra. Le puede ir bien al gobierno y la historia, el nombre, la identidad del radicalismo quedar absorbida, quedar diluida en un, pongamos, eventual éxito de Cambiemos. Pero, a ver, yo iría a un análisis un poco más profundo, que creo que tiene que ver justamente por ser un partido centenario, cómo a lo largo de la historia se ha podido ayornar y actualizar a las demandas sociales y en este caso también a las demandas coyunturales o de agrupaciones políticas. Los procesos de coalición no es una novedad, Cambiemos no es una novedad solamente de la Argentina, sino que hay un mundo en donde convergen coaliciones que gobiernan, caso Alemania, caso Chile, por ejemplo, y en donde nosotros vemos, y porque la UCR es muy importante en el marco de Cambiemos, vemos, a diferencia de lo que algunos más románticos pueden pretender un protagonismo de un sector sobre otros de los que integran esta coalición, acá lo que vemos es la potencialidad que cada uno trae a la coalición a partir de las diversidades. Somos muy distintos, pero como bien decía Miguel, en la coalición parlamentaria es donde se puede nutrir a partir de mucho debate y eso sin duda termina en proyectos que permiten un gobierno y un liderazgo de Macri que va creciendo, ¿no? Ahora, Facundo, ¿no crees que incluso hasta el nombre se va a dejar de hablar de la Unión Cívica Radical? Va a ser los diputados de Cambiemos, el bloque de Cambiemos... No, hasta desde la propia denominación. No, primero porque nosotros tenemos vocación por preservar nuestra identidad y aportar desde nuestra identidad al gobierno de Cambiemos. Ha habido algunas experiencias de cooptación de fuerzas políticas por el kirchnerismo, lo hizo el radicalismo en algún momento, lo hace el macrismo o lo hizo el macrismo en alguna oportunidad. Este caso es un acuerdo político de una fuerza que tomó una decisión que es preservar su propia identidad. Nosotros tenemos bloques parlamentarios en diputados y en senadores que son bloques radicales que participan en interbloque y de hecho conducimos el bloque de diputados nacionales, un radical que es presidente del bloque de diputados nacionales, que es Mario Negri, que es un protagonista principal de los debates. Y Marcelo, el Congreso... El Senado en crisis, ¿no? El Senado es una dificultad, es una dificultad, te diría, aislada. La verdad que es un episodio lamentable, inoportuno.
Yo hubiera preferido que si había estas diferencias y estas apreciaciones, que seguramente Rosas tendrá razón, habrá recibido alguna desconsideración. Es poco prudente haberlo hecho antes de las elecciones, pero no se puede denominar eso una crisis. Ahí eso siguió funcionando. El propio Rosas se retiró sin hacer tampoco gran escándalo. El hecho en sí nos importa y nos parece que hubiera sido mejor no hacerlo, pero no es algo que podamos denominar una crisis que se ha apartado del radicalismo de ahí, ¿no? ¿No perciben que la sociedad, la confluencia, la alianza con el PRO y con Cambiemos en general los ha desperfilado? No, al contrario. Para nada. No, a ver, perdón, la verdad es que yo vuelvo al tema. Yo creo que hoy la sociedad a nosotros nos reconoce que el radicalismo hizo lo que había que hacer en ese momento para producir un cambio en la Argentina. Y la verdad, incluso voy a decir algo que duele decirlo, pero hace algunos años nos señalaban casi como un partido en extinción. Un gran sector de la sociedad nos miraba como un partido en extinción, como un partido que iba a dejar de existir. Y hoy, un gran sector de la sociedad incluso plantea que deberíamos tener más presencia dentro del gobierno. En alguna medida, Marcelo, tu propia pregunta dice eso, dice, ¿no debería ser más considerado el radicalismo en el gobierno? Digo con esto que, en definitiva, en la Argentina ya hay todo un sector muy importante argentino que empieza a mirar nuevamente al radicalismo como una fuerza central. Pero cuando y me parece que esto es muy cuando importante, digo desperfila, apelo al ejemplo bien de coyuntura. El radicalismo hizo, Alfonsín, adelante de los derechos humanos una de sus banderas, ¿sí? Y uno ve al radicalismo, a los dirigentes radicales, prácticamente ausentes del reclamo por Santiago Maldonado. Supongo yo, por supuesto es contrafáctico, de no haber sido parte de la coalición del oficialismo. Habría radicales ayer en la plaza, por ejemplo, con alguna bandera, y no estaban, ¿no? Un tema de derechos humanos tan sensible. Acá me parece que es importante aclarar, porque esto además, por lo menos en el bloque nuestro lo hemos conversado. Lamentablemente no participamos de la marcha. Creo que no hay ningún miembro de Cambiemos, no solo de la UCR, sino de todos quienes integramos Cambiemos y nos sentimos representados por Cambiemos, que no querramos, o mejor dicho, queremos que aparezca con vida Santiago Maldonado. Una cosa es eso y otra cosa es... Y pensamos todo el tiempo en la mortificación de una familia atrás, y por respeto a eso, también entendemos la dificultad que tendría Cambiemos si participa de una marcha de este tipo. Ya nos ha pasado en otras marchas. A mí me ha pasado en las marchas de Ni Una Menos. Tengo cierta presencia mediática, me reconocen en una marcha de Ni Una Menos, o voy con un grupo de diputadas de Cambiemos y somos denostadas, ¿no? En una marcha, ni me quiero imaginar en la de Maldonado. Entonces, no tenemos presencia, no porque no sintamos ni acompañemos justamente una agenda que incluso hemos participado de todas las interpelaciones a la ministra Bullrich, tanto en el Senado como en diputados, hemos participado de todas las reuniones, aportamos conocimiento, y esto es importante. ¿Qué es lo que aporta el radicalismo dentro de Cambiemos? Una agenda de institucionalidad, una agenda de transparencia que estamos liderando y llevamos adelante. Son agendas que tienen que ver con nuestros principios, con el trabajo que llevamos adelante, y sin duda la agenda de derechos humanos, como hemos dicho muchas veces, el propio Negri no tiene bandera ni partido político. Vamos a un breve corte, dejo pendiente una pregunta, picando una pregunta. ¿Qué diría Alfonsín? Breve corte y seguimos.